acta de la sesión 114 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 115 queda a disposición de la comisión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, señora presidenta. Se han recibido los siguientes oficios y documentos por esta comisión. Un oficio del Ministerio del Interior, por medio del cual remite informe sobre el Plan Buen Vivir, actualizado septiembre de 2025, donde detalla los objetivos, su marco legal, las contrataciones, ejecución presupuestaria y actividades territoriales en Biobío, la Araucanía, los lagos, los ríos, incluyendo 63 reuniones con comunidades mapuches. También se recibió un oficio reservado del Ministerio de Defensa que da respuesta a uno que formuló esta comisión sobre eventuales hechos que pudieran estar reñidos con los derechos humanos ocurridos en una unidad de formación del Ejército de Chile. El documento informa las gestiones realizadas, detalla los antecedentes administrativos y disciplinarios disponibles, describe el marco normativo aplicable y expone las medidas institucionales adoptadas o en evaluación para esclarecer los hechos y prevenir situaciones similares, remitiendo además respaldos internos que sustentan lo informado. También se recibió un oficio, también en carácter reservado, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quien remite diversas comisiones del Congreso Nacional información exigida en la glosa 7 de presupuestos relativa al año 2025 sobre adolescentes y jóvenes atendidos por el Servicio Nacional de Menores con enfermedades graves o problemas de salud mental, así como casos de fallecimiento, incluyendo gestiones realizadas y recursos utilizados. El informe respectivo se adjunta en un formato digital. También se recibió un oficio del Ministerio Público, que también, en cumplimiento de las glosas presupuestarias, informa el total de denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos recibidas por la institución durante el cuarto trimestre del 2025 y el total de querellas por delitos de violencia institucional ingresadas en el mismo periodo de tiempo, con un consolidado de 146 casos entre octubre y diciembre del 2025 y los desglosan por tipo de delito, mes de ingreso, sexo y tramo etario de las víctimas. También se recibió un oficio de la Subsecretaría de Prevención del Delito, quien también da respuesta a uno de esta comisión, señalando que no cuenta con estadística de suicidios de niños, niñas y adolescentes vinculados a extorsiones mediante imágenes falsas creadas con inteligencia artificial. La relación de lo anterior es porque su ámbito de acciones se limita a homicidios consumados. No obstante, sugieren que dicha información sea requerida del Departamento de Estadísticas e Información de Salud del Ministerio de Salud, entidad que podría disponer de los datos solicitados. Se recibió también una nota del Comité Republicano, quien comunica que el diputado Gustavo Benavente reemplazará al diputado Cristóbal Herritucoechea. Otro de la bancada de la UDI, por la que informa que el diputado Eduardo Cornejo reemplazará al diputado Daniel Irayú. Y también se recibió un pareo de los diputados Gustavo Benavente y del diputado don Andrés Giordano para la votación de hoy día, y un pareo de Andrés Palma y Johannes Kaiser con el mismo fin. Hernán, ¿y qué dije yo? Sí, que el diputado. Ah, ya. Ya. Eso. Bien, ofrezco la palabra sobre la cuenta. Bien, si no hay palabras sobre la cuenta, vamos a pasar a la orden del día. Ya, a los varios los vamos a poner al final porque tenemos que aprovechar que estamos en presencia acá de nuestra subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla, a quien además le damos la bienvenida. Muchas gracias por venir a legislar, a colegislar desde el Ejecutivo con nosotros y nosotras. También la abogada del Departamento de Análisis Normativo de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Valentina Salazar, bienvenida. La abogada del Departamento de Análisis Normativo de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Valentina Parodi. Así que vamos a... Sí, que pase a sentarse a la mesa si gusta, ningún problema. Bien, entonces
vamos a dar inicio a la discusión y votación en particular del proyecto de ley que establece un Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia respecto de las personas víctimas de desaparición forzada ocurridas en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, boletín número 17.839-17, de origen en moción de los diputados y diputadas Lorena Fríes, Roberto Celedón, Andrés Giordano, Claudia Mix, Javiera Morales, Patricio Rosas, Clara Zagardía, Jaime Sáez, Carolina Tello y Erika Ñanco. Para el desarrollo del debate particular, se acordó invitar al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y está aquí la subsecretaria para aquella misión. Así que, dicho eso, secretario, creo que nos corresponde pasar derechamente a lo que es el análisis en particular de este proyecto. Muy bien, presidenta. Vamos a dar inicio a la discusión y votación en particular del proyecto de ley que establece un Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia respecto de las personas víctimas de desaparición forzada ocurrida en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. El artículo primero con que inicia el proyecto de ley señala lo siguiente. Dice, habrá un Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia respecto de las personas víctimas de desaparición forzada ocurridas en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. Su inciso segundo dice así, el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia es un instrumento que busca avanzar tanto en la búsqueda, identificación y restitución de víctimas de desaparición forzada, como en el mandato contenido en la normativa nacional, sobre el derecho inalienable de las familias y de la sociedad en su conjunto a saber lo ocurrido con ellas. A este artículo 1, en realidad, se presentó una indicación de las diputadas Carolina Tello, Hernán Palma, Lorena Pizarro, Emilia Schneider, Andrés Giordano y Roberto Celedón. Es primero para agregar un título primero, que dice disposiciones generales, y luego un artículo 1 que dice que es del siguiente tenor. Habrá un Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia respecto de las personas víctimas de desaparición forzada ocurridas en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. En adelante también el plan, cuya ejecución estará a cargo de la Subsecretaría de Derechos Humanos. El plan constituye un instrumento del Estado destinado a avanzar en la búsqueda, identificación y restitución de las personas víctimas de desaparición forzada, así como a dar cumplimiento al derecho inalienable de sus familias y de la sociedad en su conjunto a conocer la verdad de lo ocurrido conforme al artículo 6 de la Ley 19.123, que crea la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, establece pensión de reparación y otorga otros beneficios en favor de personas que señala, y la demás normativa nacional e internacional sobre derechos humanos aplicables. Habría que, presidenta, que someter a votación la indicación que va en conjunto con el epígrafo que se sugiere, el título 1, disposiciones generales, y previo a la palabra a los interesados. Bien, vamos a ofrecer la palabra y también al Ejecutivo para que nos dé su opinión en relación a esta propuesta de indicación que principalmente lo que hace es ordenar el inicio y los títulos del proyecto de ley, que esperamos se convierta en ley, y incorpora, ¿cierto?, al final un inciso adicional en la última parte de la norma. Así que, si nadie quiere hacer uso de la palabra, le dejamos la palabra acá a nuestra subsecretaria para que pueda dar su opinión respecto de esta indicación. Sí, gracias, presidenta, por su intermedio saludar a los diputados y diputadas de esta comisión. Respecto a la propuesta de indicación del artículo 1, nosotros valoramos la incorporación de la referencia a la Ley 19.123, que efectivamente es la primera consagración normativa a nivel legal del derecho a la verdad, que es en el fondo, y tal como se señaló por parte de nuestra subsecretaría en la presentación anterior, hace algunas sesiones atrás, el fundamento principal de la existencia del plan y de la obligación legal que
está radicada hoy en la Subsecretaría de Derechos Humanos al haber recibido el programa de Derechos Humanos, que es el órgano continuador de la 19.123, y por lo tanto valoramos esa incorporación y nos parece que ordena de una manera muy clara el tránsito legal que hoy día nos ha puesto en este desafío de avanzar en un instrumento que es el Plan Nacional de Búsqueda, pero que en definitiva viene a generar una estrategia de cumplimiento de una obligación legal que justamente se funda en el artículo número 6 de la 19.123, así que nos parece una muy buena indicación, Presidenta. Diputada Navellán, tiene la palabra. Gracias. Es que tengo una duda, porque acá el artículo 6º que está escrito abajo a pie de página y que es bastante claro, no tiene nada que ver con lo que está, con la parte que está entre comillas, o sea, lo citado en la indicación respecto del artículo 6º no se condice con con lo escrito en el artículo 6º, entonces no veo la necesidad, cuando ya poniendo artículo 6º de la ley número 19.123, queda claro qué es lo que dice el artículo, qué necesidad hay de referirse ahí de la pensión de reparación que otorga otros beneficios, etcétera, etcétera. A mí me parecía que el proyecto de ley tenía un artículo suficientemente claro, que me parece perfecto, y la verdad que la mayor diferencia en esto está básicamente en dos cosas, por la indicación, por lo que veo. Una es que la ejecución estará a cargo de la Subsecretaría de Derechos Humanos, que me parece bien, esa parte de la indicación me parece perfecto, pero el resto, en lo único que difiere del artículo original, es en lo que dice el artículo 6º, que no es lo que dice el artículo 6º. Entonces ahí como que me gustaría que el secretario pudiera aclararme. Sí, le vamos a dar la palabra al secretario para que nos pueda aclarar y si el Ejecutivo también le gusta hacer una aclaración al respecto. Bien, Presidenta, yo entiendo que el artículo 6º del proyecto de ley, de la ley 19.123, perdón, está referido al derecho inalienable de su familia. Claro. Entiendo que esa sería la idea de aludirlo. Luego, el que crea la corporación, bueno, ese es el título de la disposición. En ese sentido, encuentro que está armónico, digamos, pero pueden disentir de la opinión del secretario, sí. Subsecretaria. Gracias, Presidenta. Sí, solo como señalaba el secretario, lo que está entre comillas de la 19.123 es el nombre de la ley. Es el nombre completo de la ley, que es un nombre bien largo, pero en el fondo el artículo 6 lo que hace es efectivamente consagrar el derecho inalienable de las familias y en consecuencia la referencia nos parece que ordena, porque justamente el objetivo del Plan Nacional de Búsqueda es cumplir con ese mandato legal y con el derecho a la verdad, y lo que aparece entre comillas, insisto, es el nombre de la ley. ¿Me permite? Diputado Celedón, tiene la palabra. Un par de cosas. Uno, me parece razonable que pudiésemos acortar el nombre de la ley. Crea Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, y ahí y las demás normas nacionales e internacionales sobre derechos, porque y hoy día, examinando esta norma legal, que quiero aprovechar esta cita a la Corporación y a la Ley 19.123 para retirar una indicación porque yo entendía erradamente que la continuadora legal de la corporación, en definitiva, sin perjuicio de un vacío en el tiempo, digamos, era el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Pero poco antes de ingresar a la sala, y además después con
el conocimiento de la subsecretaria de Derechos Humanos, he comprendido que está equivocado en cuanto es un programa especial del Ministerio de Justicia y que está radicado en la subsecretaría. Por lo tanto, no tiene sentido la indicación, digamos. Pero yo propondría, porque me parece razonable lo que dice la diputada Gloria Navellán, reducir que crea la Corporación de Reparación y Reconciliación, quizás con mayúsculas esos dos conceptos, reparación y reconciliación, borrar el resto que establece una pensión y seguir y la demás normativa nacional e internacional sobre derechos humanos aplicables. Yo estaría de acuerdo en aquella redacción. ¿Le parece, diputada, para que lo hagamos de consenso y el secretario lo pueda corregir por secretaría? Sí, porque al final creo que lo más relevante de esta indicación es justamente que esto estará a cargo de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Estamos todos. O sea, al final ese es el punto relevante de esta indicación. Justamente. Bien. Sí, está muy bien. Entonces, secretario, podríamos dejarlo en los términos que nos propuso el diputado Celedón. Y como estamos todos de acuerdo, tomemos la votación, por favor. Don Roberto Celedón, vamos a someter a votación el artículo 1 de la indicación con su epígrafe. ¿Qué pasa? Secretario, perdón. Antes de que comencemos la votación, le podría pedir que lea cómo quedaría finalmente el artículo que vamos a votar para efectos de claridad y para que quede también en el acta y en la grabación. La disposición quedaría de la siguiente forma. Título 1, disposiciones generales. Artículo 1. Habrá un plan nacional de búsqueda de verdad y justicia respecto de las personas víctimas de desaparición forzada ocurridas en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. En adelante también el plan, cuya ejecución estará a cargo de la Subsecretaría de Derechos Humanos. El plan constituye un instrumento del Estado destinado a avanzar en la búsqueda, identificación y restitución de las personas víctimas de desaparición forzada, así como a dar cumplimiento el derecho inalienable de sus familiares, y de la sociedad en su conjunto a conocer la verdad de lo ocurrido conforme al artículo 6º de la Ley 19.123. Punto. Ahí llegaría. Y la demás normativa nacional e internacional sobre derechos humanos Sí. aplicables. ¿Eso lo que mantendrían o lo eliminarían? Sí, Perfecto. Solo el nombre de la ley, ¿de acuerdo? Y la demás normativa internacional sí. Sobre derechos Eso iría, exactamente. Perfecto. Dice, y la demás normativa nacional e internacional sobre derecho humano aplicable. Ese. Perfecto. Ahí sí, ahora ya. Exacto. Se elimina solo lo que está entre comillas. Se elimina solo ahí en la norma. el nombre propio de la ley. Eco. Presidenta, tenemos un reemplazo que llegó post cuenta del diputado Lavé por el diputado Borges, que ya está en sala. Sí, reemplazo. Entiendo, secretario, que por reglamento tendríamos que pedir la anuencia. Llegó a las 14:51, presidenta. Así que está- Perfecto. Entonces estaría así que dentro de solamente lo la. pongo en conocimiento de la comisión. Muy bien. ¿Cierto? Perfecto, ningún problema. Muy bien, ahora sí, en votación, don Roberto Celedón, ¿cuál sería su voto? favorable. Muy bien. A favor, entonces. Don Tomás Lagomarcino. A favor. Don Eduardo Cornejo. Doña Gloria Navellán. A favor. Doña Jimena Sandón. Doña Lorena Pizarro. A favor. Doña Mila Schneider. A favor. Don diputado Borges. Presidenta. A favor, secretario, gracias. Aprobado por unanimidad, presidenta. 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. Genial. Muchas gracias, diputado Celedón, ahí por su sugerencia.
Bien, entonces ahora pasaríamos al artículo 2º. Bien. El artículo 2º de la iniciativa original establece lo siguiente. El Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia tiene por objeto 2 puntos. A. Establecer las circunstancias de desaparición y o muerte y destino final de las personas víctimas de desaparición forzada ocurridas en el país entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. B. Garantizar el derecho de los familiares de las víctimas y de la sociedad a la verdad, memoria, justicia y no repetición. Y literal C. Fortalecer la participación efectiva de familiares, organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil. A eso se le formuló una indicación de las diputadas y diputados que antes mencioné, y que dice lo siguiente. Artículo 2. El Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia tendrá los siguientes objetivos. Literal A. Esclarecer las circunstancias de desaparición y o muerte, así como el destino final de las personas víctimas de desaparición forzada ocurridas en el periodo señalado en el artículo anterior. Reconocer, promover y dar efectividad al derecho de los familiares de las víctimas y de la sociedad a la verdad, memoria, justicia y no repetición. Y literal C, fortalecer la participación efectiva de familiares, organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil en la búsqueda de las víctimas a que se refiere el artículo 1. Esa es la disposición, señora presidenta. Voy a ofrecer la palabra sobre... Diputado Sandón, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Aquí estamos haciendo referencia al plan de búsqueda. Entonces, la diferencia, bueno, en el A es claramente el tema de la fecha, pero aquí en el original es garantizar el derecho a los familiares de las víctimas y de la sociedad a la verdad, memoria, justicia y no repetición. Y lo que se propone es reconocer, promover... Esto ¿tenemos la facultad nosotros de decir las cosas que tiene que hacer un organismo? Porque eso es lo que es el literal que, o sea, lo que se cambia. ¿Ah? Entonces, me gustaría saber, porque yo me imagino que esto implica una serie de actividades. ¿Ah? Yo entiendo que es más o menos la misma línea, pero aquí estamos siendo mucho más específicos de lo que tiene el plan en su origen. Entonces, yo quisiera saber si esto tiene como el patrocinio del Ejecutivo en esta parte. Porque el otro también es muy parecido. La única diferencia es que vuelve a repetir en la búsqueda de las víctimas, que se refiere al artículo anterior, bueno, al artículo 1. Pero en el B es donde está un poquitito la diferencia entre tal vez lo que propone el plan de búsqueda hoy día y aquí las actividades que se están proponiendo que se hagan. Bien. Diputada Navellán, y a continuación le damos la palabra al Ejecutivo para que se pronuncie sobre las consultas. Y al secretario también, presidenta, porque Ya, lo perfecto. que pasa es que es un tema de verbo rector. Nosotros no podemos otorgar facultades al Ejecutivo y menos aún cosas que puedan eventualmente irrogar gastos. Entonces, como esta es una moción y no es un proyecto de ley que venga del Ejecutivo, no solamente, además de lo que menciona la diputada Sandón, en general el proyecto, los verbos rectores, son verbos rectores que obligan a acciones, todos. Esclarecer, garantizar, promover, son puros verbos rectores. Y estos significan acciones y por lo tanto eventualmente gastos. Desde ese punto de vista, a mí me parece que no correspondería ocupar estos verbos a no ser que el Ejecutivo esté dispuesto a patrocinar el proyecto de ley, en cuyo caso tendríamos que esperar a que ese patrocinio fuera efectivo y presentado en esta comisión como tal. Entonces me gustaría la opinión del señor secretario al respecto. Diputada Schneider, sobre el punto también, ¿cierto? Sí, sobre el punto. Sí, Bien. sobre el punto. Yo también espero la opinión del secretario, sin duda, pero creo que el artículo 65, si no me equivoco, de la Constitución, que es el que establece que no podemos modificar funciones de instituciones públicas, es bien literal, funciones de instituciones públicas. En este caso se habla de objetivos del plan de búsqueda. Entonces... Sí, pues, léalo bien. Artículo 2. El plan de búsqueda de verdad y justicia tendrá los siguientes objetivos. Esclarecer las circunstancias, reconocer, promover. Entonces, no son propiamente tal funciones ni roles, sino que son objetivos. No es una obligación
No, ya, ahí me fui me iba a ir en otra bola, lo corto ahí. Pero un objetivo necesita una acción, pero no es propiamente tal eso. Y no necesariamente. Un objetivo no necesariamente irroga un gasto. Yo creo que, y un objetivo no es lo mismo que una función, y creo que en esto hay que ser bien literal con el tenor de las palabras. Eso es todo. Bien. Vamos a dar la palabra al secretario y a la subsecretaria, toda vez que yo de la lectura de los artículos me da la impresión de que son verbos facultativos y no obligatorios. A mí me parece que eso es relevante para efectos de admisibilidad y o patrocinio, pero me gustaría dejar acá a los expertos para que nos ilustren. Muy bien, Presidenta. Me voy a referir al literal B. La expresión garantizar es una expresión que implica una actividad positiva del Estado. Significa derechamente el ejercicio de acciones con el objeto de. En cambio, la palabra reconocer es una actitud pasiva. El tema está en la palabra promover. La palabra promover significa impulsar, fomentar, facilitar. También genera una actitud positiva del Estado, pero mucho más tenue, mucho más lábil que la primera, ¿ya? Por lo tanto, estamos en el umbral. Estamos en el umbral. Me gustaría escuchar la opinión del Ejecutivo, pero esto es un poquitito más bien de la parte semántica. Pero, en definitiva, lo que quiero decir que la admisibilidad independiente de la opinión técnica, que es la que acabo de dar, está en vosotros, su señoría. Así que eso es por mi parte. Muchas gracias, secretario. Subsecretaria tiene la palabra. Gracias, presidenta. Yo voy a volver un poco al origen de lo que ha sido la posición del Ejecutivo respecto al patrocinio de este proyecto, porque ha sido discutido largamente, ¿no? Nosotros hemos señalado que, por cierto, esta ha sido un instrumento, un plan, una política pública que ha sido de lo más prioritario para nuestro gobierno. Sin perjuicio de lo cual consideramos que no es necesario formalmente un patrocinio del Ejecutivo, justamente porque hoy día el Plan Nacional de Búsqueda, que está consagrado en el Decreto 98, Decreto Supremo que fue tomado de razón por la Contraloría, lo que hace es expresar una estrategia para cumplir un mandato legal que existe y que está radicado en la Subsecretaría de Derechos Humanos. Y que, por tanto, la redacción que propone la indicación que se está sometiendo a discusión a propósito de este literal B, de hecho, consideramos que es más adecuado que el inicial, que es justamente garantizar, porque además el Plan Nacional de Búsqueda es un instrumento, no es un órgano. Malamente podría un instrumento tener una obligación, sino que más bien el instrumento es una forma de cumplir la obligación. Y esa obligación de promover la participación es además uno de los pilares de cualquier política pública que tenga un enfoque basado en derechos humanos. Cualquier política pública con enfoque de derechos humanos debe considerar la participación, la igualdad de no discriminación, la rendición de cuentas, etcétera. Y por tanto entendemos que esas son obligaciones que están alojadas en el Ejecutivo, ya debidamente consagradas, y que por tanto lo que viene a hacer este proyecto de ley es cristalizar lo que ya está, como señalé, consagrado en el Decreto Supremo 98, que fue tomado de razón por la Contraloría, y si nosotros no tuviésemos ya ese mandato, la Contraloría no nos hubiera tomado de razón porque nos hubiese señalado que estábamos actuando fuera del mandato legal, ¿no? Y por tanto nos parece que la nueva redacción que propone esta indicación, de hecho, está bastante más ajustada a lo que hoy día está consagrado en el Decreto Supremo 98. Nosotros valoramos esta incorporación y esta aclaración, y además el derecho a la participación está también consagrado en la 19.123, en la medida en que lo reconoce como un derecho inalienable de las familias y de la sociedad en su conjunto, y a su vez le otorga a la corporación y luego al programa como continuador legal de la corporación la obligación de proveer de asistencia social, legal y judicial a las familias en la consecución de este objetivo. Y por tanto, la participación de los familiares en esa estrategia nuevamente también es un derecho que está garantizado en la normativa, y por tanto esto viene más bien a aclarar y sistematizar de mejor manera los objetivos que va a tener este instrumento, y de hecho esa fue una de las primeras observaciones que hicimos al inicio cuando vinimos recién a presentar nuestra posición.
en el texto inicial no queda tan claro si el plan es un órgano o es un instrumento. Y yo creo que esto viene a aclarar de mejor manera que es efectivamente un instrumento y que tiene un conjunto de objetivos que están ya cristalizados en el Decreto Supremo 98 y que este proyecto de ley viene a refrendar. Así que nosotros la valoramos positivamente, Presidenta. Muchas gracias, subsecretaria. Entiendo entonces que no habría mayor inconveniente en relación a las atribuciones que ya estarían otorgadas tanto por el decreto como la ley. ¿Diputada Navellán o Sandón? No, solo que entendiendo que está, pero el decreto, esto es una moción parlamentaria. Entonces, nosotros en todos los, no podemos hacer que el Estado haga acciones. Entonces, independiente, aunque las acciones estén en un decreto, en una norma superior, lo que sea. Por eso es mi pregunta después de esto, porque el promover, a no ser, primero que todo, yo insistiría en que este proyecto fuera patrocinado por el Ejecutivo y así nos evitamos todo esto. Todavía no logro entender por qué el Ejecutivo no lo patrocina. Pero eso es, o sea, independiente que esté, aquí son los actores, que son otros los que están haciendo esta moción. Entonces, yo no entiendo que sea tan claro que una acción como promover, porque esté consagrado en otro lugar que es ajeno a nuestras capacidades, nosotros podamos ponerla en un proyecto de ley. Esa es solo la pregunta. No es que uno esté en contra de que se promueva. Lógico que se tiene que promover. La pregunta es técnicamente legislativo si nosotros como parlamentarios tenemos la facultad de poner una acción que la tiene que ser realizada por el Fondo del Estado. Ese es el punto, nada más. Diputada Navellán, tiene la palabra. Sí, a mí coincido plenamente con lo que está diciendo la diputada Osandón, porque en las distintas comisiones en las que uno participa, lo que más a uno le explican es que ninguna acción, o sea, que este tipo de verbos no pueden ser usados en mociones, porque de una u otra manera implican una acción. Y una acción generalmente tiene que ser patrocinada por el Ejecutivo. A mí hay dos cosas que como que me cuesta entender, debe ser donde dentro de todo uno no lleva tantos años, 4 nomás. Pero hay dos cosas que me cuesta entender. Una, la negativa del Ejecutivo de patrocinar este proyecto que está absolutamente acorde con los objetivos fundamentales planteados por este gobierno. O sea, es una cosa que no me cuadra por ninguna parte. No entiendo por qué. ¿Qué diferencia le puede hacer el Ejecutivo patrocinarlo o no? Todo lo contrario, sería de toda lógica que lo patrocinaran. Eso, primera duda que me baja. Y la segunda duda, dado todo lo que ha dicho la subsecretaria, todo lo que sabemos que está consagrado en la ley, que está consagrado en el decreto, ¿qué sentido tendría esta moción si ya está todo consagrado en alguna parte? Entonces, no, como que no tendría mayor, sería más fácil a lo mejor dictar un reglamento que aclarara esto, lo que la moción pretende aclarar. ¿Me explico, no? Siento que es como que estamos nadando en un lago que no tiene salida. Es como, no le encuentro sentido, Presidenta. Bien, diputada Schneider, sobre el punto. Sí, sobre el punto. Yo entiendo los puntos que pone, Presidenta, la diputada Navellán, pero creo que son discusiones que de alguna manera no vamos a poder zanjar. El Ejecutivo ya tomó una determinación, no tiene sentido, creo yo, para nosotros elucubrar o darle vuelta a por qué. Tenemos que trabajar con lo que tenemos. Este proyecto pasó a la oficina de partes de nuestra Cámara de Diputados y Diputadas, de nuestra corporación, por lo tanto ya pasó un examen de admisibilidad en ese sentido. Esta indicación, pero la indicación anterior, precisamente lo decía la subsecretaria, la indicación anterior, a ver, pero ¿vamos a dialogar mi palabra o puedo hablar yo, Presidenta? Es que sin interrupciones, siento que por favor, porque mi palabra ha sido un hemos podcast. estado todos escuchando a quien tiene el uso de la palabra. Así de todas maneras, para que no hagamos diálogo. De lo que decían las diputadas, porque el secretario y la subsecretaria decían que la formulación original del proyecto de ley que decía garantizar era mucho más problemática. Ahora los verbos con esta indicación son dentro del umbral, como decía el secretario. Entonces, en ese sentido, si ya el proyecto de ley con su formulación original, que podía ser problemática, pasó a la oficina de partes, yo creo que esto debería ser admisible. Ahora bien, el secretario lo dijo muy claramente. Para tomar la definición, si alguien quiere votar la admisibilidad, votemos la admisibilidad. Solo que no creo que tiene sentido alargar esta discusión. Eso es todo.
Sí, diputada Navellán, con esto, porque efectivamente aquí hay un pronunciamiento de la Secretaría. Sí, y pero sería Presidenta, importante- justamente respecto de eso me Bien. quiero pronunciar. Porque, ¿qué es lo que pasa? Lo que dice la diputada Schneider, de que pasó un primer examen al ser aceptado esta moción y presentado en la cuenta de la Cámara, eso no implica las indicaciones, eso es el proyecto. Las indicaciones son posteriores. Y a lo que nos, pero diputada, ¿a usted no le gusta que le comenten sus cosas que usted está hablando? A mí tampoco. No hagamos diálogo, por favor. Ya lo Entonces, el mencioné. tema acá es que la indicación es la que tiene un verbo que, a nuestra consideración, puede ser problemático para el proyecto de ley, para el proyecto de moción. Desde ese punto de vista, nos parece que la palabra promover es la única que nos está presentando un problema y que claramente el secretario ha dicho de que tampoco a él le queda claro si esto corresponde o no corresponde, porque en la práctica el secretario lo que ha dicho es que lo deja en manos nuestras, el experto es él. Entonces, me habría gustado una explicación un poco más técnica del secretario respecto de la forma verbal. Eso era lo que yo pedía, porque en otras comisiones, ante el uso de verbos rectores como este, claramente se han declarado inadmisibles las indicaciones, solo por el verbo. Entonces, por eso me llama la atención la explicación del secretario. Bien, le vamos a dar la palabra al diputado Celedón y a continuación a la diputada Pizarro, que han pedido hacer uso de la palabra. Diputado Celedón. Ya. ¿O le digo a la diputada Pizarro primero o ya encontró la...? No, la diputada Ya, primero. diputada Pizarro, No, si iba a decir algo. para que ahí el diputado Celedón busque la nota. Sí, voy a decir dos cosas que para mí son muy importantes. Lo primero, por su intermedio, Presidenta, yo no entiendo que el Ejecutivo no haya... Ay, se me olvidó la palabra. Patrocinado el proyecto. Y se lo quiero decir, subsecretaria, y no encuentro una razón para que no lo haya patrocinado. Y incluso me molesta, se lo digo con franqueza. Lo segundo que quiero señalar, entendiendo que tenemos diferencia de opiniones en esto, yo quería preguntar si la diputada Navellán o la diputada Osandón, por su intermedio, Presidenta, solicitan la inadmisibilidad de la indicación pues sí, lo entiendo, sino para poderlo votar y avanzar en la votación del proyecto. Bien, diputado Celedón, y con eso ya vamos a hacer propuestas en orden a lo que vamos a votar y cómo. Muchas gracias. Mire, lo que entiendo de la observación de la diputada Navellán sería la voz promover. ¿Mm? Con todo respeto a la comisión, no veo ninguna dificultad de retirar la voz promover, digamos, porque reconocer y dar efectividad a los derechos de los familiares, yo creo que eso es muy potente, digamos. Pero mi observación es que en el artículo 5º, inciso 2 de la Constitución, está el deber de promover por parte del Estado. Por lo tanto, esa es una norma constitucional que va sobre las leyes ordinarias y por lo tanto esa obligación de promover, y en este caso a mí me parece relevante el reconocimiento que se hace a los familiares. Encuentro muy potente esa afirmación como derecho de los familiares y de las víctimas a la verdad, a la justicia, etc. Por lo tanto, mi impresión
es que si es que hay algún problema en este texto, en usar la palabra promover, podríamos eliminarla y la fuerza de la norma sigue siendo de igual entidad y no excluye nunca el deber del Estado de promover el tema de los derechos humanos. Bien, bueno, habiendo ya oído a todos los diputados y diputadas que quisieron hacer uso de la palabra, a mí me parece que es importante, para efectos de que todas las partes se sientan escuchadas, someter a votación la admisibilidad de esta parte de la norma, ya que no tenemos acuerdo. Hay una propuesta de o eliminar el verbo promover y o modificarlo, pero tampoco tenemos acuerdo en ello, porque tenemos acá diputadas y diputados que consideran muy importante mantener el verbo que presentamos en la indicación, ¿ya? Que es promover. Así que vamos a, si lo desean las diputadas, a votar la admisibilidad para efectos de poder seguir con esto, y de lo contrario, si no la solicitan, votamos en los términos que está propuesto acá en el comparado. Presidenta, yo solicito que se vote la admisibilidad. Bien. Secretario, ¿podemos tomar la votación? Sí. ¿Cómo? Para que nos aclare cómo votamos, qué significa cada cosa en contra y a favor de la admisibilidad. Lo primero o que inadmisibilidad. vamos a despejar es que vamos a votar la admisibilidad del literal B. Como la solicitud es una solicitud de inadmisibilidad, puesto que el literal B de la indicación tiene la expresión promover, lo que se vota o el quórum es para alcanzar esa inadmisibilidad. Por lo tanto, quien vota a favor es porque vota a favor de la inadmisibilidad. Alcanzando el quórum de esa inadmisibilidad, se declara inadmisible. Que vota a favor de la inadmisibilidad. Yo lo voy a repetir en todo caso en cada una de las votaciones. Don Roberto Celedón, por la afirmativa, a favor de la inadmisibilidad o inconstitucionalidad. Ya. Yo creo que es admisible. Por lo tanto, mi otra observación era para compatibilizar, pero creo que es admisible. Admisible. Sí. En contra. Don diputado Borges, ¿no está? Don Tomás Lago Marcino. En contra. Don Eduardo Cornejo, ¿no? Doña Gloria Navillán. A favor. Doña Jimena Sandón. A favor. Doña Lorena Pizarro. Quiero argumentar mi voto, secretario. Sí. Yo estoy en contra de la solicitud de inadmisibilidad y quiero decir además que no estoy de acuerdo en sacar la palabra promover, querido Roberto, por su intermedio, presidenta. Parte de la lucha que hemos dado está la promoción de los derechos humanos. Y a mí me complica que ante el eventual próximo gobierno no esté la obligación de la promoción. Porque entre nosotros es evidente. Yo no sé si para todos o todas lo es tanto. Por eso estoy en contra de lo que señala. Disculpa. Doña Emilia Schneider, ¿su voto? Sí. Yo ya lo señalé, yo no creo que esta indicación sea inadmisible. Sí lamento que no hayamos podido llegar a una redacción de conjunto, entendiendo lo importante que... Perdón, me doy hipo. Entendiendo lo importante que es la promoción, no era como que se me estaba quebrando la voz, sino que estoy teniendo hipo. Claro, me emocioné. Pero espero que podamos encontrar en otros puntos del proyecto una redacción de conjunto para poder aprobar este proyecto en sala, porque creo que es muy importante que logremos un acuerdo transversal en esta materia. Eso es todo. Ya no puedo más. ¿Eso en contra entonces? asústala. Presidenta, su voto. Sí, en contra.
En contra. Resultado de la votación, hay 2 votos a favor de la inadmisibilidad y 1, 2, 3, 4 y 5 votos a favor de su admisibilidad. Por lo tanto, se declara admisible, Presidenta, el literal B del artículo 3. Bien. Entonces, no, pues el artículo 2. Estamos en el artículo 2. Perdón, artículo Claro. 2, indicación 3, a eso me refería. Exacto. Entonces ahora ya podríamos votar el contenido, ¿verdad? Despejada la Exactamente. admisibilidad. Bien. Sí, diputada Navellán. Es que al votar la indicación se cae, o sea, queda la redacción de la indicación Claro. en vez de la del artículo, entonces no... No. Aquí lo único que votamos fue la admisibilidad o Perdón, inadmisibilidad. disculpe, tiene toda la razón. Entonces ahora vamos a votar el artículo propiamente tal con las indicaciones A, B y C. O podemos votarla, yo creo que podemos votarlas por separado, ¿no? Como usted disponga, Presidenta. Bien, votémoslas por separado entonces, la letra A, la B y la C, para que pueda tomar la votación secretario. Muchas gracias. Muy bien. Don Roberto Celedón, y por a favor o en contra del literal A del artículo 2. A favor. Diputado Borges, no. Don Tomás Lago Marcino. A favor. A favor. Doña Gloriana Avellán. A favor. Doña Jimena Sandón. Doña Lorena Pizarro. A favor, secretario. Doña Emilia Schneider. A favor. Presidenta. A favor, secretario. Gracias. Aprobado por unanimidad el literal A. Le digo al tiro el resultado. 1, 2, 3, 8. 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. 8, 0. Vamos al literal B. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 7. Tienes razón. Don Roberto Celedón, ¿cuál es su voto respecto del literal B de el artículo 2 propuesto en la indicación? Puede fundamentar, diputado. Sí, por supuesto. Bueno, mi nombre está en la indicación, digamos. Pero la disposición de que se llegue a una unanimidad, creo que no veo problemas jurídicos el retirar la palabra promover, porque está en la Constitución, que tiene mayor valor que la norma común. Pero respeto mucho la palabra de Lorena, y a todos los diputados, por cierto, los respeto. Pero está muy, claro, está muy... y mi proposición, y leal entender, porque entiendo que la observación de la diputada Navellán es una percepción honrada, leal de que podría haber una dificultad, a mi juicio, si bien no comparto ese criterio, estaba dispuesto a retirar una voz, pero si vamos a tener que votar por un sentido de coherencia, y como soy autor también de la indicación, sí, lo entiendo. Tengo que reafirmar la indicación sin perjuicio de lo dicho, en cuanto que creo que
valoro que en esta materia haya acuerdo transversal, digamos. ¿Qué voto? Por un... si entre los... Vamos a suspender unos minutos. Vamos a suspender 5 minutos. Vamos a reanudar la sesión. Sí, estábamos suspendidos. Sí. Ahora sí, podemos seguir con la votación, secretario. Eso, para que sepamos cómo vota el diputado Celedón y podemos continuar ahí con la votación. Muy bien, presidenta. Literal. Y literal. Que vote el asesino serial, compañero querido. Yo creo que fue por no votar. Bien. Don Roberto Celedón había votado por la afirmativa antes del evento. Y ahora estamos en Tomás Lagomarsino porque la vez no está. Así que, don Tomás Lagomarsino. Ah, letra B. Muy bien. Es que porque la B. Ya, muy bien. Don Tomás Lagomarsino, usted dispone. A favor entonces. Ahora sí, doña Gloria Navillán. Gracias, secretario. La verdad es que me complica la votación, porque yo estoy de acuerdo con lo que sale en el artículo, pero no en la indicación solo por la palabra promover. Mi único problema es ese. Tengo que votarlo en contra por la palabra promover. Muy bien, en contra entonces, doña Jimena Sandón. En contra también por las mismas razones. Perdón, secretario. Por las mismas razones y ojalá esto no sea un problema en la sala. Si esa es la única lata, en una de esas podríamos llegar a consensuar. Como lo había propuesto por su intermedio, el diputado Celedón, sí la palabra promover, para que no aparezca esta misma discusión en la sala y volvamos a repetir y terminemos mutilando el proyecto. Muy bien, diputada. Doña Lorena Pizarro. A favor. Doña Emilia Schneider. Presidenta. A favor, secretario. Gracias. 5 votos a favor, 2 en contra. Se aprueba el literal B. Vamos ahora a votar el literal C. Vamos por el C. Don Roberto Celedón. Por favor. Sí. A favor. Don Tomás Lagomarsino. A favor. Doña Gloria Navillán. El literal C. Secretario, secretario, sí. Espéreme un poco. Página 3. Sí, a favor. A favor. Doña Jimena Sandón. A favor. Doña Lorena Pizarro. A favor. Doña Emilia Schneider. A favor. Presidenta. A favor, secretario. Aprobado por unanimidad. 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. Bien. Corresponde, Presidenta, ahora someter a consideración de la Comisión un artículo 3 nuevo. Este artículo no estaba, obviamente, en el texto original. También de las diputadas Carolina Tello, Hernán Palma, Lorena Pizarro, Emilia Schneider, Andrés Giordano y don Roberto Celedón. Y es para agregar un nuevo artículo 3 del siguiente tenor. Dice así, artículo 3, en la ejecución del plan
Se contemplarán mecanismos y enfoques interdisciplinarios de manera tal que se propicie la integración de conocimientos y experticia profesional de diversa índole con perspectiva interseccional e intersectorial. Esa es la disposición, señora presidenta. Diputado Sandón, tiene la palabra. Preguntarle al secretario, porque después en la indicación 5 dice modifíquese el artículo 3. O sea, ambos dos estamos modificando el mismo artículo, ¿no? ¿Esta está retirada? Sí, esa la retiró el diputado Celedón al inicio, diputado Sandón, la Ya, número perfecto. 5. Me gustaría, presidenta, por favor, por su intermedio, si alguien me puede explicar a qué se refiere exactamente esta indicación, entendiendo de que el artículo original existirá un reglamento, ¿cómo que no? Es que es por eso. No hay con qué compararlo, diputado Exacto. Sandón, porque es nuevo, entonces por eso no tiene un correlato Porque en dice para el, agregar en el comparado. un nuevo artículo. O sea, ahí cambiaría el artículo 3. Ya no sería, no existiría el artículo 3. No, pues este sería el 3 y el otro pasaría a ser 4, ¿no? Sí, es que quiero entender el motivo, si es posible, si alguna de los mocionantes me lo pudiera explicar, por favor. Bien, vamos a ofrecer la palabra a los miembros de la comisión y también al Ejecutivo para que podamos aclarar respecto de esta indicación. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? Sí. Presidenta. Sí, lo que pasa es que lo que estamos pidiendo es que alguno de los mocionantes, uno de ellos es usted, nos pueda explicar por qué en el proyecto original faltaba esto y por qué la importancia de agregarlo. Eso es lo que estamos preguntando. Bien, si nadie más quiere hacer uso de la palabra, esta indicación tiene por objeto, como lo menciona, incorporar, contemplar mecanismos que hoy día pudieran incorporar distintos enfoques. Lo hemos conversado varias veces aquí en la Comisión de Derechos Humanos en relación a las diversas temáticas que atraviesan una problemática como esta, que no es exclusivamente, qué sé yo, un tema de familia o de salud o de memoria histórica. Son diferentes aspectos que se interrelacionan a propósito de esta ley que estamos proponiendo, y por eso nos parecía importante que además se estableciera claramente que se incorporara conocimiento y experiencia profesional para que aquello, en definitiva, en conformidad a lo que aprobamos recién en el artículo anterior, tenga sentido y que pueda ser concretado a través de estos mecanismos, ¿cierto? Pero también por quienes cuenten con conocimientos técnicos y experiencia profesional, en definitiva para darle también seriedad y objetividad a lo que pretende también cumplir el plan de búsqueda. Así que si alguien quiere complementar, ¿sí? Gracias, presidente. Lo que pasa es que si usted lee un poquito más adelante en el artículo 4 del proyecto original, queda claramente establecido lo mismo que ustedes están tratando de poner aquí como artículo 3, porque en la práctica dice, artículo 4, el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia podrá solicitar la cooperación y colaboración que estime necesaria para el cumplimiento de los objetivos, metas y acciones pertinentes. Entonces, ¿qué necesidad hay de agregar un artículo 3 que en la práctica dice lo mismo, porque enfoques interdisciplinarios, etcétera? Es, si se está permitiendo en el artículo 4 buscar y contar con toda la ayuda que sea necesario, se subentiende que debe ser también de otros organismos, ¿no? Como que no le encuentro sentido. Sí, diputada Navellán, lo que pasa es que el artículo 4 que usted lee es de la norma original, pero nosotros presentamos una indicación que está asignada con el número 7, donde, si usted puede ver, ya no aparecen las mismas, lo mismo que usted acaba de leer, sino que señala que el plan será implementado por la Subsecretaría de Derechos Humanos a través de una unidad encargada del cumplimiento de esta función, conforme a lo dispuesto en las disposiciones pertinentes de la Ley 20.885
que crea la subsecretaría respectiva. Entonces, ahí usted se podrá dar cuenta, de hecho, a continuación está la letra A, B, C, D, E de este nuevo artículo 4, por tanto, eso explica, creo yo, por qué lo pusimos ahora en un nuevo artículo anterior al 4, toda vez que presentamos la indicación sustitutiva y eso tendría un tenor distinto al que usted menciona. Diputada Navellán, tiene la palabra. Presidenta, si yo voy a la indicación 7 que usted menciona, ahí sí que estamos con un problema serio, porque dice en el encabezado, para efectos de esta ley, la subsecretaría tendrá las siguientes atribuciones. Entonces, yo no soy abogado, pero vuelvo a insistir, en los 4 años que llevo acá y en las varias comisiones en que he participado, una de las cosas que una moción no puede hacer es atribuir acciones y cambiar o aumentar o lo que sea atribuciones a una subsecretaría. Entonces, me va a disculpar, pero cuando lleguemos a la indicación 7 la podremos leer en detalle. Pero me parece que no reemplaza, o sea, no es necesario, porque por último la indicación 7 podría haber recogido lo que parecía en el artículo 4. ¿Qué necesidad había de eliminar o de agregar este artículo 3 antes? No. Mire, las leyes, Presidenta, me parece a mí que mientras más engorrosas, más enredadas, con más palabras, más enredan. Al final lo más simple es lo más fácil de aplicar. Entonces, en una moción, si lo que se quiere es lograr un efecto, ¿cuál es el afán de enredarla? No lo logro entender. Vamos a pedirle la opinión al Ejecutivo para que nos pueda también ilustrar en relación a esta norma que acabo de mencionar y también la que está asignada acá con el numeral 7 para efectos de ver cómo quedaría pensando en una estructura definitiva del proyecto. Sí, gracias, Presidenta. Yo, respecto del contenido de la propuesta de artículo 3 nuevo, a mí me parece que es valioso porque esto ha sido, creo yo, una de las principales aprendizajes que ha tenido el Plan Nacional de Búsqueda. En general, los procesos judiciales que se han impulsado en materia de búsqueda hasta la fecha han sido orientados desde un enfoque, diría yo, bien restringido a lo jurídico penal, a determinar la verificación del hecho y la responsabilidad penal de los perpetradores, tanto inmediatos como de autoría inmediata. Y los objetivos del plan de búsqueda no son únicamente la atribución de responsabilidad penal, sino más bien la reconstrucción de las trayectorias, el esclarecimiento de la verdad de las circunstancias de la desaparición y muerte, sin perjuicio de quien pueda ser o no responsable de aquello. Entonces, los enfoques que se han ido abordando para el esclarecimiento son mucho más amplios que los procedimientos judiciales ordinarios. Entonces, yo creo que el contenido del artículo 3 va muy en la línea de lo que efectivamente hoy el plan está haciendo y que tiene que ver con esas reconstrucciones de trayectorias, con la indagación de patrones macrocriminales, de la desaparición forzada y las posibilidades de acercarnos a la verdad sobre el destino final. No tanto de manera individual, e insisto, para determinar una verdad judicial, sino para una verdad histórica. Y ahí los enfoques interdisciplinarios y la integración de conocimientos de distintas áreas de la ciencia es muy valioso. De hecho, parte del Plan Nacional de Búsqueda comprende la constitución de una red de expertos, que esta es una de las acciones que está comprometida por el Ministerio de Ciencia, donde expertos de distintas aristas y de disciplinas de las ciencias han ido aportando para el desarrollo de las diligencias, para el uso, por ejemplo, de la ciencia de datos en la revisión de documentos, etcétera. Entonces, tiendo a pensar que ese es un poco el objetivo de la incorporación de un artículo de estas características, que va cristalizando de mejor manera y en un marco legal lo que el plan hoy día de facto ya está haciendo. En eso me quedo con respecto al contenido del artículo 3, Presidenta. Bien, dada esa explicación también, yo creo que correspondería votar, toda vez que no hay mayores comentarios y la diputada Navellán ha hecho un punto que me parece ha quedado aclarado. Así que
para que procedamos a la votación, secretario, por favor. Muy bien, Presidenta. Don Roberto Celedón. A favor. Don Tomás Lago Marcino. Doña Gloria Navellán. Doña Jimena Sandón. Doña Lorena Pizarro. A favor. Doña Emilia Schneider. A favor. Presidenta. A favor. Aprobado por unanimidad, 7 votos a favor y 0 en contra y ninguna abstención. Bien, entonces la indicación 5 está retirada. Tendríamos que pasar entonces a lo que inicialmente era el artículo 3, ¿verdad? Que está aquí en la página 4. Que pasaría a ser el cuarto ahora para efectos de acta y grabación. En este artículo 3, Presidenta, habla primero de quién estará a cargo de la implementación del Plan Nacional, que ya lo habíamos abordado, y luego trata de la reglamentación. Pero más adelante en la indicación se trata de la reglamentación. Mi temor, y lo planteo, es que si aprobamos este artículo 3 como está, se puede caer el artículo 7 de la indicación. ¿Qué sugiere? Yo sugiero rechazar el artículo 3 del texto original para dar lugar al que está establecido en la indicación y mantener la armonía del texto. No puede leer. Ah, acá. Yo voy a leer mientras tanto el artículo 3. Dice el artículo 3, dice, existirá una reglamentación, ya digo, esa reglamentación viene en la indicación más adelante, que determinará el órgano a cargo de la implementación del Plan Nacional de Búsqueda. Ya definimos quién es el órgano, que es la subsecretaría, y cuando hablamos de plan, hablamos solo de plan, no de Plan Nacional de Búsqueda. Ahí hay una contradicción con lo ya aprobado. Luego dice, asimismo, la reglamentación referida en el inciso anterior establecerá lo menos, y ahí establece 1, 2, 3, 4 puntos, que son, no sé si similares, pero está ya regulado en la indicación, en su artículo penúltimo, antes del transitorio, dice, un reglamento expedido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos establecerá los requisitos para formar el comité, las reglas de funcionamiento del comité, otras instancias. Eso es, a no ser que esta reglamentación esté referido al plan, y este está referido al comité. Claro. Son reglamentos diferentes. Claro. Por eso yo tenía la duda. Son reglamentos diferentes. Si le pedimos también la opinión al Ejecutivo en relación a esto, porque a mí me da la sensación de que son reglamentaciones diferentes. Sí, así estoy viendo. No exactamente en relación a lo mismo. Entonces, ahí para que podamos despejar aquello, que es lo que está en la página 5 de el comparado. 4. No, la indicación 7. Ah, sí, 7. Que es donde tenemos ahí en la duda, ¿no? Dice... Ya, claro, para la implementación del plan. Claro. Exacto. Diputada Navellán, puede hacer uso de la palabra. Sí, lo que pasa es que, saliendo un poquito de lo planteado por el secretario, yo de verdad que leo para adelante y le quiero pedir desde ya la opinión al secretario respecto de la indicación 7 en cuanto a que en el inciso segundo, donde habla, donde establece cuáles van a ser la enumeración, digamos, de las atribuciones, él fija cuáles van a ser las atribuciones de la subsecretaría respecto a este plan de búsqueda. Y me va a disculpar, pero esto sí que no tiene ni pies ni cabeza, porque nosotros no podemos fijar atribuciones. Las atribuciones que tiene la subsecretaría están fijadas por otras normativas, no por una moción parlamentaria. Entonces, como que de verdad no entiendo mucho el sentido de buscar a través de una moción asignar atribuciones a una subsecretaría. Sí,
bien, diputada Navellán, de hecho, por lo mismo le pedimos acá la opinión al Ejecutivo, toda vez que lo que yo leo de la indicación que aparece en el articulado 7 habla de las atribuciones que están conforme a la ley 20.885, que justamente crea la Subsecretaría de Derechos Humanos y adecúa a la vez la ley orgánica constitucional, ley orgánica, bien digo, del Ministerio de Justicia. Entonces, para que la subsecretaria, ¿sí? Sí, porque estaría dentro de la norma. Pero respecto del punto, entonces lo lógico sería que el mocionante haga alusión a lo que está establecido como Es que lo funciones dice, de la subsecretaría sin llegar a enumerar el detalle, porque Claro. no tiene por qué hacerlo. O sea, de partida la frase, para estos efectos de esta ley, la subsecretaría tendrá las siguientes atribuciones, va a generar un problema en la tramitación de este proyecto de ley. Entonces, si lo que queremos es que esto funcione, tratemos de hacer las cosas de modo tal que no genere un problema posterior. Cuando se vea en sala o cuando se vea en el Senado, en todos los pasos que siguen, Presidenta. Sí, diputada Navellán, por lo mismo, le vamos a pedir acá al Ejecutivo que nos ilustre porque evidentemente no queremos tener ese problema evidente. Sí. Yo creo que hay dos distinciones que hacer respecto de las materias que están pendientes por revisar. Una es la cuestión de los reglamentos, que nosotros de hecho en nuestra posición inicial sostuvimos la necesidad de aclarar bien quién emite el reglamento y con qué contenidos, porque en la moción original no está del todo claro. Ahora, hay un segundo punto que tiene que ver con la discusión que hemos dado ya largamente respecto a la necesidad o no del patrocinio. Lo que el Ejecutivo entiende de esta indicación es que lo que se está haciendo es justamente la referencia a conforme a lo dispuesto en las disposiciones pertinentes de la 20.885, que es la que regula el marco legal de facultades y obligaciones de la Subsecretaría de Derechos Humanos, para efectos de esta ley, que es el instrumento que crea el instrumento del plan, o que más bien cristaliza legalmente el instrumento plan que está vigente. Yo no entiendo que sean funciones nuevas, porque entendería que esa es la restricción constitucional para una moción parlamentaria que crea nuevas funciones y atribuye nuevas tareas, y por eso es que nosotros hemos sostenido desde el inicio que este es un proyecto que no requiere del patrocinio del Ejecutivo porque ese mandato legal ya está establecido y consagrado en nuestra legislación y en la Subsecretaría de Derechos Humanos, y que por lo tanto el vocablo atribuciones, y quizás ahí sería orientadora la opinión de la Secretaría, no es lo mismo que funciones nuevas que se radiquen en una institucionalidad que sí efectivamente requeriría sin duda alguna un patrocinio. Y luego, si uno mira el listado, no son en realidad atribuciones legales ni funciones de mandato legal, sino más bien de cómo se cumplen los objetivos del esclarecimiento de las circunstancias de desaparición y muerte. Una de las aristas y de la matriz del Plan Nacional de Búsqueda, que nosotros hemos venido en varias ocasiones a exponer acá, es la reconstrucción de trayectorias, ¿no? Y eso no es un mandato legal, eso es una labor investigativa, de investigación administrativa y de otro orden, para lograr el objetivo de esclarecimiento de las circunstancias de desaparición y muerte, porque sabemos que 50 años después, y luego de la operación retiro de televisores y del funcionamiento del régimen dictatorial, la posibilidad de hallazgos físicos óseos es muy baja. Los cuerpos fueron hechos desaparecer más de una vez, de hecho. Y eso es parte de la reconstrucción de trayectorias y, por lo tanto, el estudio de trayectoria de las personas víctimas de desaparición forzada no es un mandato legal ni una función, sino que es una forma de cumplir el mandato. De hecho, nosotros hemos avanzado muchísimo en el estudio de trayectoria y hoy día tenemos por primera vez en la página del Plan Nacional de Búsqueda un mapa georreferenciado con la trayectoria desde el lugar en que cada una de las víctimas desaparece, todos los lugares por los que pasó prisión política y tortura hasta que se le pierde el rastro. Eso es lo que está contenido en la letra A y no es una función ni una atribución legal, sino más bien una tarea de implementación de los objetivos del plan.
Luego, la colaboración con el Poder Judicial en las diligencias de búsqueda está también consagrado en la legislación. Nosotros tenemos el mandato legal de proveer asistencia social, legal y jurídica a las familias y en la dimensión judicial también, y esa es una colaboración que nosotros hacemos y que no es una nueva tarea. Luego, la letra C, promover y facilitar la participación de los organismos que fueren pertinentes para la consecución de los objetivos, cada uno dentro de sus propios mandatos legales. La matriz de compromisos del plan tiene compromisos del Ministerio de Educación, del Ministerio de Ciencias, del Ministerio de las Culturas, cada uno dentro de sus mandatos legales facilitan distintas actividades para el cumplimiento. Y luego, sistematizar y hacer difusión dentro del ámbito de sus competencias legales de la información obtenida en el ejercicio de las atribuciones anteriores, tampoco son nuevos mandatos, ¿no? Entonces, creo que cristaliza una matriz de tareas, más no de nuevas funciones ni de atribuciones legales. Esa es por el momento. Sí, diputada Navellán, tiene la palabra. Yo creo que es más un tema de redacción que de contenido, porque en el fondo en esta indicación número 7, lo que se viene a hacer es enumerar. Entonces, dado eso, mi sugerencia es que la frase, para efectos de esta ley, la subsecretaría tendrá las siguientes atribuciones, ahí yo cambiaría la redacción y me referiría a las atribuciones que tiene, ¿me explico? Independiente de que se las enumere, pero es la redacción del párrafo inicial el que encuentro complicado. No sé cuál será la opinión de la Secretaría al respecto, pero yo creo que esa frase, ese encabezado, va a ocasionar un problema. Gracias, Presidenta. Bien. Secretario, si usted puede referirse a lo que acaba de mencionar la diputada Navellán, porque entendemos, ya nos quedó claro, ¿cierto?, que todas estas atribuciones y funciones ya están otorgadas por la ley conforme la número 20.885. Y aquí lo que hace, ¿cierto?, es especificar en base a objetivos. Sin embargo, el verbo rector que dice tendrá es complejo, y a mí me parece que sí, efectivamente no quedan términos facultativos, sino que quedan términos imperativos. Entonces ahí a lo mejor podríamos buscar una redacción que fuera más adecuada a lo que se requiere. Sí, por supuesto, diputada Pizarro. Parece que hay un acuerdo en aquello. Yo le quería preguntar, porque me preocupa mucho que podamos terminar de votar hoy día el proyecto, si puede hacernos una sugerencia de redacción para que esa sugerencia la podamos votar ahora y podamos, a lo menos hoy día, poder terminar la votación del proyecto, secretario, por su intermedio, presidenta. A ver, Presidenta, yo entiendo que la numeración contenida en el artículo 4, o sea, la indicación número 7, en el fondo eleva a rango legal las funciones, porque veo que son más bien funciones, más que objetivos, que ya tiene la subsecretaría. Perfectamente podría ser, para efecto de esta ley, la subsecretaría propenderá a los siguientes objetivos: 1, 2, 3, 4. Y si hay unanimidad, podemos ir. Sí. Sí. Pero sería bueno que por lo menos dejáramos esa parte ya en acuerdo para volver. Exacto. Propenderá a los siguientes objetivos. A los siguientes objetivos. Eso. A los siguientes objetivos, y ahí se salva Sí. totalmente, a mi juicio, el tema de la. Ahora, de la visibilidad. volviendo al artículo 3, que ha pasado a ser 4, lo voy a dar lectura. La verdad, la cosa es que ahora lo estoy mirando con más calma y no veo la incompatibilidad. Creo que podría ser perfectamente aprobado. Artículo 3, que ha pasado a ser 4, dice así: existirá una reglamentación que determinará el órgano a cargo de la implementación del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, que deberá operar dentro del ámbito de sus competencias y conforme a la disponibilidad presupuestaria. No es innovativo, eso ya está. Asimismo, la reglamentación referida en el inciso anterior establecerá a lo menos, y aquí viene el punto, dice: las instancias consultivas de participación y seguimiento del plan por parte de las agrupaciones de familiares detenidos y detenidas, desaparecidos y ejecutados políticos, de organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil, utilizando preferentemente mecanismos de participación ya existentes. Los procedimientos de resguardo, acceso, protección y uso de la información y antecedentes relevantes para la búsqueda conforme a las reglas legales aplicables.
mecanismos de reporte periódico sobre los avances del plan de búsqueda y de las recomendaciones emanadas de las instancias consultivas en la planificación anual y las reglas para la suscripción de convenios de cooperación con instituciones públicas o privadas y con organismos internacionales cuando ello sea necesario para la consecución de los objetivos del plan. Y noto que esa redacción es más bien es una hoja de ruta. Es una hoja de ruta, es un mandato que se le hace a un reglamento, un documento administrativo. Así que, y me parece que no es incompatible con lo que viene más adelante. Bien, entonces podríamos quedar en condiciones de votar, presidente, el nuevo artículo 4. Le estoy dando la facultad, secretario, presidente. Gracias, diputada, por el punto. Bien, entonces podríamos votar el nuevo artículo... ¿Sí? Oh, perdón, diputado, no lo vi. Deme un segundo, secretario, para dar la palabra al diputado Celedón. El artículo dice: existirá una reglamentación que determinará el órgano a cargo de la implementación del Plan Nacional de Búsqueda, en circunstancia que más adelante se señala expresamente cuál es el órgano. El plan será implementado por la Subsecretaría de Derechos Humanos a través de una unidad encargada de cumplimiento de esta función. Por lo tanto, esta redacción es equívoca, digamos. Sí, pero... Claro, el órgano está determinado, ya tiene toda la razón Sí. el diputado. Todo lo que está aquí ya está regulado antes. Exacto. Bien. Entonces, hecho el punto, vamos a dar por rechazado, entonces, ¿cierto? Sí. El nuevo artículo 4, ¿verdad? Artículo 3, claro. Original 3. Para pasar derechamente a lo que tenemos en la normas, en el número 6 y 7, ¿cierto? Como nuevo título. Con lo que ya acordamos en relación al encabezado que dice propenderá a los siguientes objetivos, ¿cierto? Sí. Bien. Entonces, para que tomemos la votación, secretario. ¿Le parece a la comisión que el artículo 3 del texto original lo demos rechazado por la misma votación? Sí. Por eso, Sí. unanimidad, ¿sí? 7-0-0, ok, queda rechazado. Vamos a tocar la campana porque este es un gran acuerdo de esta comisión, creo yo, para poder avanzar. Bien. Ahora nos vamos a la página 5 exactamente. De la organización del plan. Exactamente, donde se agrega un título 2 que trata de la organización del plan. También la indicación de las diputadas que ya mencioné y es para sustituir el artículo 4 del texto del proyecto de ley por el que aquí se menciona y que discutimos recién. Si quieren lo leo o lo entramos a votar, como ustedes gusten. ¿Lo leo? Bien. Dice así, para sustituir el artículo 4 por el siguiente. Dice artículo 4. El plan será implementado por la Subsecretaría de Derechos Humanos a través de una unidad encargada del cumplimiento de esta función, conforme a lo dispuesto en las disposiciones pertinentes de la Ley 20.885, que crea la Subsecretaría de Derechos Humanos y adecúa la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia. Para efectos de esta ley, la Subsecretaría propenderá a los siguientes objetivos. A. Estudiar las trayectorias, estoy leyéndolo como acordamos que quedaría, ¿no? Letra A. Estudiar las trayectorias de las personas víctimas de desaparición forzada en el periodo referido en el artículo 1, a fin de obtener información respecto a su paradero y las circunstancias de su desaparición. Letra B. Colaborar con el Poder Judicial en las diligencias de búsqueda. Literal C. Promover y facilitar la participación de los organismos que fueren pertinentes para la consecución de los objetivos señalados en el artículo 2. Literal D. Sistematizar y hacer difusión dentro del ámbito de sus competencias legales de la información obtenida en el ejercicio de las atribuciones anteriores. Y literal E. Las demás atribuciones que le otorgue la ley. La Subsecretaría de Derechos Humanos podrá celebrar convenios de cooperación, colaboración y coordinación
con instituciones públicas o privadas y con organismos internacionales, cuando ello sea necesario para la adecuada ejecución del plan. Ahí termina la disposición, señora presidenta. Bien, muchas gracias, secretario. Aclarado cómo queda la redacción final, entonces pasemos a tomar la votación, por favor. ¿Le parece a la comisión que la aprobemos por unanimidad? ¿Sí? Sí. Aprobado, 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención. Vamos a tocar la campana, muy bien. Pasamos entonces a la página 7. Tiene que dar el resultado. No, pues fue unánime. Ya. En esta votación, presidenta, si bien es cierto se aprobó por unanimidad, son 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención, porque el diputado Lagomarsino acaba de retirarse. Bien. Entonces, pasaríamos a la página 7, en el numeral 8. Ahí nos ubicamos ahora en el proyecto, donde entonces quedaría establecido como un nuevo artículo 5, ¿no? Sí. Ya. Yo... Era originalmente 3. Por eso que estoy enredada. Pero ya por lo menos no quedaba raro. Eso, página 7. Un nuevo artículo 5. Bueno, ahí yo lo voy a ordenar después. No, el 5. Sí, Sí. ¿estamos bien? ¿Está bien? Sí, ¿estamos bien? Sí, estamos bien. De esta nueva disposición, también de origen en una indicación de las diputadas que ya mencioné, es para agregar un artículo 5 nuevo del siguiente tenor. Artículo 5. Un comité de seguimiento y participación tendrá por funciones la de conocer, asesorar y formular recomendaciones para la implementación del plan. El comité estará integrado por 13 miembros, quienes ejercerán sus funciones ad honorem y durarán 4 años sus cargos. La composición de este comité será la siguiente: 6 integrantes designados por agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos o de ejecutados políticos, 2 integrantes designados por organizaciones de derechos humanos y sitios de memoria vinculados con la búsqueda de personas víctimas de desaparición forzada, 2 integrantes académicos o investigadores con reconocida trayectoria en derechos humanos designados por el Presidente de la República a propuesta de una quina elaborada por el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, D. Un integrante designado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos y literal E. 2 integrantes designados por el Presidente de la República con reconocida trayectoria en la defensa, estudio o promoción de los derechos humanos. Esa es la disposición, señor presidente. Diputada Navellán. Es que voy a preguntar de manera oficial. Esto, sin anteojos no veo ni jota. Este comité de seguimiento y participación con estas funciones y con esta composición está establecido ya, ¿no es verdad? Ok, mi pregunta, y perdón que suene repetitiva, pero dado que todo esto ya está establecido, ¿es necesario presentar una moción con todo esto? Es una duda que no puedo dejar de plantear, porque es como que estamos repitiendo la ley, ¿me explico? Sí, es súper bueno que lo pregunte, diputada Navellán, porque la idea es que quede claro y que estemos seguras y seguros de lo que estamos haciendo. Entonces, le damos la palabra acá al Ejecutivo para que nos pueda ilustrar también respecto al punto que ha hecho la diputada Navellán y también porque es importante que lo establezcamos también en esta normativa. ¿Ya? Sí, subsecretario. Sí, efectivamente, en el Decreto Supremo 98 que consagra el Plan Nacional de Búsqueda Verde de Justicia está contenido un comité de seguimiento y participación que tiene justamente esta integración. Tuvimos el comité inicial tenía un poco menos de participantes, luego se hizo un decreto modificatorio para aumentar la participación y fortalecer ese comité. Ese comité está en funcionamiento. De hecho, a inicios de este año se unió al comité un representante de la Iglesia Católica, también designado por el Presidente de la República, que también
también hace parte de la Fundación de la Vicaría de la Solidaridad, y eso ha sido un tremendo aporte para el funcionamiento del comité por un acervo documental histórico que es de un valor realmente muy, muy significativo para las labores de, sobre todo, reconstrucción de trayectoria. Y yo creo que, a riesgo de sonar repetitiva también, creo que el valor que tiene esta moción es que eleva y fortalece una política pública que está en implementación, que está consagrada en un decreto supremo, y que nosotros desde el Ejecutivo hemos planteado desde el inicio que tiene que tener unas características de permanencia dadas las obligaciones del Estado de Chile, y esto viene un poco a cristalizar ese compromiso de permanencia y fortalecer un instrumento de política pública que está en funcionamiento, y que está en funcionamiento dentro del marco legal de las atribuciones de la Subsecretaría de Derechos Humanos alojado aquí. Entonces, yo lo que veo en las indicaciones es que todo lo que hoy día está en implementación a través de este instrumento administrativo logra tener un rango legal, y eso, por cierto, es algo que nosotros valoramos, y que creo que, más allá de la discusión sobre el patrocinio o no, creo que tiene un valor muy significativo que surja como una moción desde el Congreso también, porque da cuenta de que hay un compromiso, por una parte, del Poder Judicial, que ha designado a ministros y ministras con dedicación exclusiva, que ha tenido una labor histórica en la investigación y el esclarecimiento de la verdad, como un poder del Estado, ¿no? que tiene valor porque el Ejecutivo ha implementado una política pública desde sus facultades de gestión administrativa para lograr ese objetivo, y que hoy día estemos discutiendo una moción que viene desde el Congreso, donde se refleja también el compromiso del Poder Legislativo en esta misma dirección. A mí me parece valioso, y que viene a reforzar y darle un rango de reconocimiento legal a tareas que hoy día ya se están haciendo. Puede ser repetitivo porque esto ya está de facto ocurriendo, pero sin duda fortalece la política pública y el compromiso de los tres poderes del Estado de avanzar en un horizonte común, que es el esclarecimiento de las circunstancias de desaparición y muerte de las víctimas de desaparición forzada. Sí, yo quería también mencionar en ese sentido que yo entiendo, y eso es lo que también me motiva como mocionante, es que la relevancia de este proyecto es que justamente podemos darle rango legal a lo que hoy día es una cuestión meramente administrativa, que es muy importante. Vemos que el presidente de la República tiene atribuciones, ¿cierto?, nombrar a los consejeros, pero la verdad es que me parece que sería una cosa muy relevante que nosotros pudiéramos esto establecerlo como ley y que no dependiera de un gobierno de turno. Yo creo que eso es lo que realmente hace que esto tenga un valor en cuanto quizás a repetir casi textual, ¿cierto?, lo que ya aparece en la normativa que aquí ya hemos mencionado. Entonces, bajo esa lógica, diputada Navellán, sí, puede hacer uso de la palabra. Sí, presidenta, vuelvo a insistir, me parece este proyecto, me parece súper repetitivo respecto de lo que ya está en función, incluso en funcionamiento, ni siquiera en planteamiento, en funcionamiento. Y no puedo dejar de insistir. No logro explicarme por qué motivo, siendo algo tan importante dentro de los objetivos del gobierno del presidente Boric, no ha habido la voluntad de patrocinar este proyecto. Para mí es algo absolutamente inexplicable. La única forma de explicármelo es porque, como todo esto ya está contenido, no era necesario hacer este proyecto de ley. Es la única forma de explicarlo, no se me ocurre otra. Sí, mire, diputada Navellán, nosotros desde esta comisión enviamos un oficio por unanimidad al presidente, no recuerdo si al ministro o a mí, ¿sí? A todos, de hecho, me confirman acá, para efectos de solicitar el patrocinio de este proyecto. Y yo creo que no vendría nada de mal, considerando también considerando lo que ha mencionado la diputada Pizarro, y tomemos al tiro el acuerdo y mandemos el oficio, ¿cierto? Pidiendo, sí, diputada Schneider, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, presidenta. No recuerdo si esa vez lo mandamos a la SECPRES, pero esta vez mandémoslo a la SECPRES. SECPRES, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Presidente de la República, Subsecretaria, bueno, usted está aquí, pero de todas maneras, para que le llegue ahí oficial, el oficio. Así que vamos a tomar el acuerdo. Ya, entonces tendríamos que votar el número 8. Sí, démosle, nos quedan 15 minutos. Y nos quedan dos hojitas. Vamos que se puede. Espérate, es
van a estar redactando un pareo, ¿no? Sí, la diputada Schneider con la diputada Navellán están aquí firmando un pareo porque ambas tienen comisión a continuación. Ya, perfecto. Muy bien, entonces acá se ha formalizado el pareo entre la diputada Emilia Schneider y la diputada Gloria Navellán por el resto de la sesión, porque ambas tienen comisión a continuación, para efectos de informar también a las personas que están siguiendo la comisión. Entonces, votemos el 8. Vamos a la votación. Don Roberto Celedón, por la afirmativa. Don Tomás Lago Marcino, afirmativa. Doña Jimena Sandón, a favor. Doña Lorena Pizarro, a favor. Presidenta. A favor. 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. Aprobado. Muy bien. Entonces, pasamos al número 9, que habla del título 3 del informe anual. Sí, así es. 5, 0, 0. La indicación agrega un título tercero que dice del informe anual. Y dice, para reemplazar el artículo 5 por el siguiente artículo 6 nuevo. Yo voy a ver después las numeraciones. Sería 6. Sería 6, está bien. Artículo 6. La Subsecretaría de Derechos Humanos elaborará un informe anual que deberá presentar al Presidente de la República, a la Excelentísima Corte Suprema y al Congreso Nacional sobre las actividades y resultados del plan, debiendo adoptar las medidas necesarias para su adecuada difusión dentro del ámbito de sus competencias. El informe anual contendrá lo menos información sobre el cumplimiento de metas y objetivos del plan, especialmente en relación con, literal A, las diligencias realizadas y sus resultados, literal B, acciones e información obtenidas en la implementación del plan, literal C, acciones realizadas con el Comité de Seguimiento y Participación y literal D, acciones desarrolladas con las familias de las víctimas de desaparición forzada. Muy bien. Si alguien quiere hacer uso de la palabra, diputado Celedón. Hay que borrar la palabra excelentísima. No corresponde en este tipo de escrito. Es un trato protocolar anterior. No. Sí, es por un tema de formalidad, me parece que corresponde, así que eso lo eliminamos. Bien, si nadie más tiene uso de la palabra, podemos pasar a la votación. ¿Le parece a la comisión que la votemos por unanimidad de lo que estamos presentes? Aprobada, presidente, por unanimidad 5-0-0. Genial, secretario. Entonces, podemos Nos pasar vamos a la indicación número 11, ¿o no? 11 y 12 en realidad. 11 y 12, claro. De la página 11. 9. Exacto, en la página 9, que agrega un título referido al reglamento, título cuarto del reglamento, dice. Dice, agrégase un artículo 7 nuevo del siguiente tenor. Artículo 7. Un reglamento expedido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos establecerá, literal A, los requisitos para formar parte del comité referido en el artículo 5, así como el procedimiento de designación de sus integrantes, causales de cesación o expiración en el cargo. Literal B, las reglas de funcionamiento del Comité de Seguimiento y Participación. Literal C, otras instancias de participación de las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y o ejecutados políticos, de organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil en la búsqueda de las víctimas a que se refiere el artículo 1. Literal D, los demás aspectos para la adecuada y eficaz implementación de la presente ley. Bien. Abro la palabra por si alguien quiere hacer algún comentario o votamos derechamente. Bien, vamos a votar entonces, secretario, ya que nadie ha pedido hacer uso de la palabra.
Por la misma fórmula, Presidenta, votamos por unanimidad. Bien, sí, yo apruebo. 5, 0, 0, entonces aprobado. Y nos queda ya la última disposición de este proyecto de ley, que establece un artículo transitorio y que señala lo siguiente. Dentro de un plazo de un año, o más bien dentro del plazo de un año, yo arreglo eso, se dictará el reglamento previsto en el artículo 7. Mientras la aprobación del referido reglamento se mantenga pendiente, las normas del Decreto Supremo número 98, de fecha 10 de noviembre de 2023, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y las disposiciones complementarias dictadas para la ejecución y funcionamiento del Plan Nacional de Búsqueda, permanecerán plenamente vigentes. Muy bien. Abro la palabra por si alguien quiere hacer uso de esta. Diputada Pizarro, tiene la palabra. Siendo el último artículo que vamos a votar, yo quiero señalar que me parece que si esto lo logramos finalmente transformar en una ley, sería un gran avance para el Estado de Chile, independiente de quién nos gobierne. La práctica de la desaparición forzada es una de las más brutales que existen y creo que en Chile lo hemos evidenciado. No hay nombre que lo describa. Y las secuelas que tiene para la población, para el avance de las democracias. Por lo tanto, yo saludo la unanimidad que hemos tenido en relación a esta ley. Creo que la búsqueda es una obligación ética y moral, pero también es una obligación de garantías de no repetición, que es lo más importante. Y quiero saludarlo profundamente, de verdad, porque creo que esta comisión ha tenido avances importantes que hemos logrado acá, y este es uno de aquellos. Así que la saludo profundamente. Muchas gracias, diputada Pizarro. La verdad es que es un honor, sinceramente, poder estar en este espacio trabajando sobre una política tan estructural, histórica para nuestro país. Así que votemos nomás, secretario, el último artículo para que podamos dar la buena noticia al salir de la comisión. Lo vamos a denominar. Don Roberto Celedón. Yo sé lo que significa ese gesto. Aprobado entonces. Don Tomás Lago Marcino. A favor. A favor. Doña Glorena Avellán. Va. Disculpe. Jimeno Sandón. Doña Lorena Pizarro. A favor. Y Presidenta. Muy a favor, secretario. Muy bien, aprobado por unanimidad. 5 votos a favor, 0 abstención, ninguno en contra. Y ahora, Presidenta, ¿quién va a ser el diputado o diputada informante? Abro la palabra por si hay alguna propuesta de diputado o diputada informante. Diputado Sandón. Yo creo por la historia y la lucha que ha dado siempre, me parece que la diputada Pizarro debería ser ¿La Presidenta? ¿La Lorena? La Pizarro. Sí. ¿Hay alguna otra propuesta, no? ¿Nos quedamos así? ¿Sí? ¿Sí? Y cierra. Sí. Bueno, yo creo que es un honor, ¿no? La verdad, poder estar en este espacio, poder dar una noticia tan importante a nuestro país, poder despachar a sala el proyecto de ley que crea el Plan Nacional de Búsqueda como una ley general, abstracta, objetiva, para todos y todas quienes vivamos en este país, independientemente del tiempo, del lugar. Así que, bien, tomamos el acuerdo de que la diputada Lorena Pizarro sea la informante, acá por propuesta de la comisión. Creo que además es momento de saludar a mi familia que hoy día me acompaña. Acá mi primo, Patricio Tello Rojas, que está acá presenciando
un acto cívico tan importante como hoy. Y también reivindicar a nuestros ancestros, ¿no? A nuestras ancestras, a nuestras familias, ¿cierto? Y también creo que pensando en el futuro, yo creo que eso es lo que es más importante en esta comisión y en esta sesión, que hemos podido trabajar de manera unánime, con acuerdos, modificando normas que venían propuestas de una manera y que, gracias a las sugerencias que acá se han hecho, y reconozco en eso en el diputado Roberto Celedón, en la diputada Pizarro, en la diputada Sandón, que efectivamente promueven el entendimiento y el avance en esta temática. Agradecer a la subsecretaria, que la veo muy emocionada, la felicito por su valentía, el coraje de llevar adelante este proyecto sin patrocinio, pero estamos seguras que nuestro segundo oficio, que hemos enviado con mucha fuerza, va a tener la fuerza. Tenemos mucha fe y mucha esperanza en que eso va a ser así. Así que, si nadie más quiere hacer uso de la palabra, por supuesto, diputada Pizarro. ¿Cómo se llama el primo? No, si yo soy Patricio Tello. Yo formalmente le quiero dar la bienvenida a usted, pues, don Patricio Tello. Es una alegría que usted esté aquí con nosotros, además en este día. Un abracito grande, sea muy bienvenido. Muchas gracias. Bien. Estamos entonces. Listo. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.